Ok, este es la presentación o el video, mejor dicho, correspondiente al estudio de criticidad en equipos, sistemas o procesos en plantas industriales. Por ejemplo, ¿cómo saber que un sistema es más importante que otro? Análisis de criticidad. O sea, para nosotros priorizar, ¿verdad?, cuáles son los sistemas más importantes en una planta industrial, tenemos que hacer un estudio de criticidad, porque en función de la criticidad de los sistemas, pues se abordará la problemática de dicha planta. Entonces, el análisis de criticidad es una metodología que permite jerarquizar sistemas, instalaciones, equipos, procesos incluso, en función de su impacto global, con el fin de facilitar la toma de decisiones. Entonces, los procesos los podemos dividir en subprocesos y estos subprocesos a su vez en sistema. ¿Okay? ¿Cómo se realiza un estudio de criticidad? Primero, definiendo un alcance y propósito para el análisis. O sea, yo tengo que definir hasta dónde voy a llegar. Ese es el alcance. Hasta dónde voy a llegar. Voy a estudiar la criticidad de toda la planta o de un sistema o de un circuito o de un subproceso de una planta, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué me propongo con ello? Jerarquizar para en función de eso solicitar, por ejemplo, presupuesto de inversión de capital o de gasto, pudiera ser. Estableciendo criterios de importancia, por supuesto, nosotros tenemos que establecer qué es lo que es más importante de acuerdo a los criterios implantados en la instalación, de tal manera que en función de ello podamos entonces jerarquizar y por lo tanto hacer el análisis de criticidad. Otro aspecto que hay que considerar, seleccionando un método, ¿verdad? Aquí lo dice, seleccionando un método de evaluación para jerarquizar la selección de los sistemas objeto de análisis. Aquí se presenta una pequeña gráfica o un gráfico de barra, conocido en estadística como histograma, donde se puede ver los factores de criticidad en la parte del eje de las X o de las axisas y en el eje de las ordenadas la criticidad, que ahorita vamos a ver cómo se calcula, cómo se determina. Entonces aquí podemos ver sistemas que tienen alto grado de criticidad, alta criticidad, bajo grado de criticidad y media criticidad. Criterios comúnmente utilizados. Estos son los criterios que se deben tomar en consideración a la hora de hacer un estudio de criticidad. Esto es muy importante. La seguridad. Primero que nada, la seguridad. Yo no hago nada con tener una planta que me produzca al tope, a su máxima capacidad, pero es una planta insegura. ¿Ok? Luego, después de la seguridad, tenemos que tomar en cuenta el ambiente. El segundo aspecto a considerar de mayor importancia es el ambiente. ¿Ok? O sea, más importante es la seguridad, luego viene el ambiente, luego viene la producción. O sea, que yo produzca bastante, porque si yo tengo una planta que no produce lo suficiente o está muy por debajo de su capacidad instalada, pues no estoy haciendo nada. Los costes de operación y mantenimiento. Ellos también definen los costes o costos que se necesiten o que se incurran para las operaciones ordinarias o cotidianas en los equipos, en los procesos, en los sistemas, y los costes asociados al mantenimiento, bien sea preventivo, predictivo o correctivo de esas instalaciones, también definen el grado de criticidad. O sea, si mantener si operar un sistema o un equipo o mantenerlo es altamente costoso, ya eso le da un alto grado de criticidad. La frecuencia de falla, con qué regularidad ese equipo falla durante un periodo de un año, por decir algo, ¿no? Normalmente se toma como un año como el ciclo de operatividad de una instalación. Y el tiempo promedio para reparar. Si ese equipo se tarda mucho en reparar porque es un equipo que ha sido importado, digamos, por ejemplo, de Estados Unidos, donde ahorita tenemos, por ejemplo, una situación de bloqueo y que sabemos que esos repuestos van a tardar mucho tiempo en llegar, tal vez nunca lleguen y vamos a tener que buscar la forma, otra vía para poner operativo el equipo, pues entonces ya también lo hace altamente crítico. Esos son los criterios fundamentales para el estudio de criticidad. Luego tenemos cómo se estima la criticidad. Aquí está muy clarito, es muy sencillo. La criticidad es igual a la frecuencia por la consecuencia. ¿Ok? La frecuencia, dice abajo, es el número de fallas en un tiempo determinado. Es decir, cuántas veces falla un equipo, por ejemplo, en un año, que normalmente, vuelvo y repito, se
se trabaja con base a un año. La consecuencia se determina en función de esta ecuación que está aquí. El impacto operacional multiplicado por la flexibilidad más los costes de mantenimiento más el impacto. Ahí hay un error. Ahí dice impacto SA. Es impacto CHA. Seguridad, higiene y ambiente. ¿Ok? Por supuesto, más adelante en otra diapositiva, que la que sigue a continuación, pues nos vamos a dar cuenta vamos a decir, la ponderación de cada uno de estos factores. Por ejemplo, el impacto operacional, ¿verdad? Aquí lo tenemos. ¿Ve? Por ejemplo, aquí la frecuencia de fallo. ¿Qué valor voy a tomar yo para la frecuencia? O número de fallas en un tiempo determinado. Aquí lo tenemos, frecuencia de fallo. Es pobre cuando es mayor a 4 años. Es decir, es un equipo que es muy pobre. Realmente un equipo que falle más de 4 veces al año, pues lo que dice la ingeniería de confiabilidad es que lo que allí aplica es reemplazo inmediato. Ya hay que reemplazar ese equipo. Promedio, si el número de fallas o fallos, como lo dice acá la diapositiva, oscila en el rango de 2 a 4 fallas por año. Buena si falla entre 1 a 2 veces por año. Es decir, si un equipo falla 1 a 2 veces al año, es un equipo bueno. Y es excelente si el fallo es menor a una vez por año. Entonces aquí está la ponderación. Si él falla 4 veces por año, la frecuencia de fallo va a ser 4. El factor que se va a tomar allí, el valor va a ser 4. Cuando está entre 2 y 4, 3. Cuando está entre 1 y 2, 2. Y cuando está en 1 o menor de 1, ¿verdad? Es 1, ¿ok? El impacto operacional. El impacto operacional, entonces aquí tenemos varios renglones. El primero, parada inmediata de toda la refinería. Supongamos que es un equipo que está en una instalación que si ese equipo falla, se para por completo bueno, aquí dice refinería, pero eso aplica para una refinería, para una estación de flujo, para una planta de procesamiento de gas o de fraccionamiento de gas, para una planta de tratamiento de gas, para una subestación eléctrica, etcétera, etcétera, para una planta cervecera, para lo que sea. No nos basemos en que aquí dice refinería. Esto es para cualquier instalación industrial. Entonces, si ese equipo al pararse se para toda la instalación donde él está, entonces el impacto operacional tiene una alta ponderación, es de 10. ¿Ok? Si la parada del complejo o planta, o sea, si ocurre una parada del complejo o planta y tiene repercusión en otros complejos, pues es 6. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una planta que tiene 36 sistemas y me falla el primer sistema y ese sistema me afecta a otros sistemas que están al lado de él, pero no a toda la planta, entonces ya la ponderación sería 6, porque el impacto operacional sería menor. Se me para gran parte o buena parte o alguna parte de la planta, pero no totalmente, entonces ya la ponderación baja. Luego, el segundo renglón, impacta en niveles de producción o calidad. Bueno, si este sistema falla, no se me para la planta, pero ya pierdo calidad. Por ejemplo, en el caso de PDVSA Gas, que es de donde yo hice carrera profesional dentro de PDVSA, si se me para un sistema determinado y eso me afecta la calidad del propano, del isobutano, del normalbutano, de la gasolina natural pentanizada, si esos productos que allí se obtienen, que allí se generan, salen fuera de especificación, entonces me está impactando los niveles de producción o calidad del producto y por lo tanto el impacto operacional es mucho menor que los anteriores y es de 4. Repercute en costes operacionales adicionales asociados a la indisponibilidad. Bueno, se paró el sistema, pero parar ese sistema significa de que yo entonces voy a tener que molestar a la planta que está al lado para que me facilite un vacuum, por decir algo, se me dañó el vacuum, entonces tengo que traerlo, bueno, y a lo mejor eso va a significar un recobro más adelante de mi presupuesto de operación, entonces eso tiene una ponderación de 2. No genera ningún efecto significativo sobre operaciones y producción. Es decir, no, se paró la bombita de agua con la que regamos las matas, el jardín. Bueno, el impacto operacional no es ninguno, es 1. O sea, no afecta en nada la confiabilidad de la planta. Flexibilidad operacional. Aquí tenemos entonces 1, 2, 3, vamos a decir así, 3 renglones. El primer renglón dice, no existe opción de producción y no hay función de repuesto. Es decir, si se para, no tengo flexibilidad operacional, si se me para el equipo, lo que ese equipo produce no lo puedo producir con otro equipo. Por ejemplo, no tengo respaldo. Tengo una bomba de despacho
de gasolina y no tiene respaldo. Entonces esa bomba se hace altamente crítica y su flexibilidad operacional se anula. ¿Por qué? Porque si se me daña esa bomba no tengo cómo seguir bombeando la gasolina para despacharla, por ejemplo. Entonces la flexibilidad operacional tiene una ponderación de 4. Hay opción de repuesto compartido, es decir, tengo la bomba, ¿verdad? En el ejemplo que les acabo de plantear, tengo la bomba y al lado tengo el respaldo, ¿ok? Pero resulta de que en almacén yo tengo unos repuestos, vamos a suponer, tengo un solo impeller, las bombas son igualitas, tengo un solo impeller, entonces no tengo 2 impellers y tengo 2 bombas. Ah, bueno, entonces es un repuesto que puede ser compartido. Entonces ya ahí hay una flexibilidad operacional que está siendo afectada, o mejor dicho, hay una afectación a nivel de flexibilidad operacional, pero es menor que en el caso anterior, porque en el caso anterior no tenía respaldo, ahora sí lo tengo, pero tengo un repuesto, tengo un solo repuesto en lugar de tener 2. Función de repuesto disponible, 1, que significa que yo tengo mis 2 bombas y tengo 2 impellers. Si se me daña el impeller de esta bomba, pongo a funcionar la que está al lado y mientras le quito a la bomba que se dañó el impeller, le pongo el otro impeller. Entonces su flexibilidad operacional tiene una ponderación de 1, o sea, no hay afectación prácticamente. Los costos de mantenimiento, si los costos de mantenimiento, ¿verdad?, son mayores o igual a $20,000, el coste, la ponderación para costes de mantenimiento, aquí lo dice, es 2. Si es inferior a 20,000, pues es 1, ¿ok? Estos valores de ponderación, o estas ponderaciones, mejor dicho, ya han sido establecidas por experiencia en muchos ejercicios de estudios de criticidad. Eso no es que se puso allí así arbitrariamente, o porque yo pensé que era así, o porque el otro pensó. No, eso obedece a una estadística que se realizó, se efectuó durante tiempo, y a lo mejor estos factores ahorita son vigentes, pero más adelante estos factores, estas ponderaciones están sujetas a poderse adaptar, a poderse cambiar. Todo va cambiando en el tiempo, nada es estático. Luego vamos con el impacto SHA, ¿ok? Seguridad, higiene y ambiente. Afecta a la seguridad humana tanto externa como interna y requiere la notificación a entes externos de la organización. 8. Es decir, aquí hay una afectación, ¿verdad?, a la seguridad humana. O sea, una planta, por ejemplo, de compresora de gas, o una planta de procesamiento de gas, donde se almacena productos altamente inflamables, como por ejemplo una planta de distribución de gasolina, pues la afectación al ambiente y a la seguridad es alta, es 8. Si afecta al ambiente produciendo daños irreversibles, o sea, daños que no pueden ser reparados, ¿verdad?, es 6, pero no hay una afectación a la seguridad humana, por eso es que esta tiene una ponderación mayor. Afecta a las instalaciones causando daño severo, ok, tiene una afectación, una ponderación un poquito menor. Provoca daños menores, accidentes e incidentes. O sea, acuérdense que la diferencia entre accidentes e incidentes son aquellos hechos, vamos a decir así, no deseados, pero en el caso de los accidentes hay pérdidas humanas o pérdidas materiales. En el caso de los incidentes no. Por ejemplo, si a usted le cae una taza de café caliente encima y no lo afecta en su piel, sino que le daña el vestido, el pantalón, la camisa, eso es un incidente. Pero si a usted le cae un poco de café que está hirviendo y le produce quemaduras de primer grado, una comparación, un ejemplo, pues entonces ya eso es un accidente. Entonces, en esa situación, el nivel de ponderación para SHA es 2. Provoca un impacto ambiental cuyo efecto no viola las normas ambientales. Es decir, por ejemplo, yo tengo emisiones gaseosas o sólidas al ambiente. Mira, pero que estás contaminando el ambiente. Bueno, sí lo estoy contaminando, pero estoy por debajo de los niveles máximos permitidos. Entonces, aquí hay una afectación, pero muy pequeña. Entonces, el impacto SHA es 1. No provoca ningún tipo de daño a personas, instalaciones o al ambiente. Pues fíjese que esto es crítico, esto es, bueno, sabroso, es 0. ¿Ok? Sigamos adelante. Aquí tenemos la presentación de los resultados. Es decir, aquí nosotros vamos a tener las consecuencias contra la frecuencia. La frecuencia, acuérdense que es el número de veces que falla, y la consecuencia pues se calcula con esta ecuación que está acá. Yo hago el cálculo, meto el impacto operacional, lo multiplico por la flexibilidad, le sumo los costos de mantenimiento y le sumo el impacto SHA, y eso me da una consecuencia, ¿ok?
La consecuencia va a ir entre 10 y 50. Esto es más o menos el rango en el cual se mueve. ¿Ok? Y la frecuencia se mueve pues 1, 2, 3, 4. Ya cuando paso de 4 pues se sale de la tabla porque ya es algo súper crítico, extremadamente crítico, o sea, es catastrófico. Entonces, ¿qué hago yo? Que si yo multiplico mis consecuencias me dio 10 y la frecuencia es 1, 10 por 1 es 10, caigo en este cuadrito. Y ese cuadrito significa que no es crítico, es un equipo que no es crítico. Si yo tengo consecuencia 10, pero me falla 2 veces al año, sería 10 por 2, 20, tampoco es crítico, no crítico. Pero ya si caigo en este cuadrito, que sería falla 3, frecuencia 3 o falla 3, por consecuencia 10 me da 30 SC, que es SC, sistema semicrítico, y aquí estoy semicrítico. Si caigo aquí y tengo 4, semicrítico, y así sucesivamente. Fíjense que aquí está semicrítico, crítico, si tengo una consecuencia de 30 con una falla de 4 son 120, ya estoy en crítico, ¿verdad? Si tengo 40 de consecuencia y de frecuencia 3 son 120, soy crítico también. Si estoy de consecuencia 50 y frecuencia 1, pues estoy también crítico. Todo esto es crítico, todo esto es semicrítico. Entonces, uno dice, el sistema es crítico, el sistema es no crítico o el sistema es semicrítico dependiendo de dónde caiga en esta tabla, en esta matriz de evaluación. ¿Ok? Por supuesto, cuando vamos a hacer un estudio de criticidad, ¿verdad? No va a participar una sola persona, es una mesa de estudio, es una mesa de diálogo, vamos a decirlo así, si se acepta el término, donde participan diferentes gente. Por ejemplo, en el caso, cuando a mí me tocó hacerlo en PDVSA, en algunas oportunidades, cuando estuve en confiabilidad operacional, pues yo me tenía que reunir con el mantenedor, con el operador, incluso hasta con jurídico, ¿ok? Con jurídico, con gestión, etcétera. Es una mesa donde, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo analizo la frecuencia, esto es muy objetivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema SAP donde tengo registrado cuántas veces se paró el equipo en el año, ahí eso está registrado, eso es indiscutible, eso no se discute. Pero acá, cuando el impacto geooperacional, dependiendo, hay gente que dice, no, para mí no cae aquí en parada inmediata de toda la refinería, cae acá. Todavía aquí es un poquito más flexible, ¿verdad? Pero igualito se necesita del concurso de varias personas, de las personas involucradas, de los responsables por ingeniería, por construcción, por mantenimiento, por operaciones, por gestión, por presupuesto, por CIO, que se llama hoy en día, ya no se llama CHA, ¿ok? De tal manera que cuando eso se evalúe, salga ya vamos a decir, cuando se defina que el equipo no es crítico, ya estén todos los entes involucrados, hayan participado y hayan dado su voz cantante, hayan dado su opinión. ¿Para qué? Para que después nos vamos a decir, mira, fue que hicieron un estudio de criticidad de los equipos de la refinería de Bajo Grande, del área de tanques de productos negros, ¿ok? Y yo no participé. No, deben participar. Y si esa persona no puede asistir, tiene que delegar esa responsabilidad en una persona de confianza que asista. Y por supuesto, va a ser los ojos de esa otra persona allá en esa reunión o en esas reuniones que se llevan a cabo. O sea, a mí les puedo contar una experiencia que tuve. Una vez yo mandé a hacer unos estudios de criticidad. ¿Por qué mandábamos a hacer nosotros los estudios de criticidad? ¿O por qué hicimos los estudios de criticidad con las plantas? En este caso en PDVSA con las plantas de fraccionamiento de gas. Porque queríamos priorizar. Queríamos, para yo decir dónde es que dónde voy a pedir dinero para mi presupuesto de inversión u operacional para el próximo año, en un anteproyecto que se hace normalmente en un año anterior, yo necesito saber cuáles son mis equipos críticos. De tal manera que la confiabilidad operacional de mi planta esté blindada, esté segura. Entonces mandé a hacer el estudio de confiabilidad y cuando me vinieron con todos los proyectos, no, todos los proyectos son críticos. No, eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque no se aplicó esta metodología. ¿Ves? Si se hubiese aplicado esta metodología, cuando yo hago un estudio de criticidad, no puedo decir que todos los equipos son críticos, porque eso no es correcto. Porque si no, entonces no hago el estudio. Digo, bueno, ya le invierto en todo y nadie va a hacer eso. Ninguna empresa a nivel mundial va a gastar su presupuesto anual, va a pedir un presupuesto anual, mejor dicho, para toda una planta. No, va a buscar lo que es más importante. O sea, mira, aquí tenemos problemas con esto, esto y esto. ¿En dónde voy a gastar la plata? Bueno, vamos a hacer un estudio de criticidad. El estudio de criticidad me va a orientar a mí, me va a direccionar a mí, vamos a decir así, mi política de acción, mi estrategia de operaciones en esa planta. ¿Por qué?
porque es la que me va a decir cuáles son los equipos críticos y por supuesto, como a mí no me va a dar la yuca, no me va a dar para abordar todos los problemas de la planta, por lo menos voy a abordar aquellos problemas que estén, a lo mejor no me dan ni si, o sea, miren, haciendo un estudio de criticidad, a lo mejor si hay 200 equipos, me dicen que los críticos son 20, vamos a suponer, no me da el presupuesto para gastar en los 20, a lo mejor me da para gastar de esos 20 en 5. Entonces, yo de esos 5, ya ahí tengo que tomar yo una decisión gerencial. De esos 20, solamente tengo para 5 equipos. ¿Cuáles son esos 5 que yo voy en cuáles de esos 5 equipos es que yo voy a invertir entonces mi dinero para mejorar las condiciones operativas, de infraestructuras, etcétera, etcétera, en esa instalación? ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo esto, pues, sencillamente, ya yo digo cuáles son mis equipos críticos. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, por supuesto. Hay un ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, un equipo, un reactor que tiene frecuencia 3. Eso significa que ese reactor falla al año 3 veces. El impacto operacional está dado. Ok, y aquí están los resultados. Se multiplica. Aquí está la consecuencia, ¿ves? Con todos estos factores, aplicando la ecuación anterior, esta ecuación que está aquí, la que vimos aquí al principio, el impacto operacional por la flexibilidad más los costos de mantenimiento más el impacto CHA, se saca y se da este valor de consecuencia. Luego yo multiplico este 3 por este 44 y me da el total. Y yo me meto y yo busco en la tabla 132. Si estoy en 132, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Crítico. Vamos a ver, 132. 132 sería 40 por 3. Si fuera 120, si fuera 120, sería crítico. 132, pues, está por arriba de ese 120 y es crítico. Entonces, este es crítico, y así sucesivamente con todos estos que están acá. Ok, acá hay una parte donde no está determinada la consecuencia, está la falla, la frecuencia, pero no la consecuencia, y por lo tanto no está la jerarquización, no está vamos a decir, la catalogación de si es crítico, semicrítico o no crítico. Eso es tarea para que lo hagan. Y acá, pues, está esto para que ustedes hagan memoria con referencia a esta tabla y pasen estos valores para acá, para que lo tomen en consideración a la hora de hacer este ejercicio. Este es un ejercicio que está aquí planteado. Bueno, es todo por referir. Aquí termina el curso de estudios de criticidad. ¿Ok? Fue bastante breve, porque lo estoy haciendo a través de un video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, estamos a la orden a través de mi número telefónico 0414-616-0663 o a través de mi correo personal, ya no el de PDVSA, porque ya estoy jubilado desde el 2 de junio de este año, que es wilsonferia, en minúscula todo, pegado todo, 1959 @gmail.com. Bueno, feliz tarde, pues, o feliz día.